Stalin Poveda Granoble. En el aire. De la mañana con 33 minutos, 6:33 de este miércoles 10 de julio de 2019, y nosotros les estamos diciendo muy buenos días y gracias por permitirnos acompañarlos en este inicio de jornada aquí en su programa Sin Amarre, su espacio de análisis y opinión. Recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y escuchar la retransmisión de este programa en nuestro canal de YouTube Sin Amarres. Queremos, como siempre, para iniciar nuestro espacio informativo, darle los buenos días a nuestro compañero Carlitos Pacheco, y junto a mí ya está el principal de este espacio, el director sociólogo Stalin Poveda. Muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa Marchán, gusto en saludarlo en esta mañana, el día de hoy, miércoles 10 de julio del 2019. Carlitos Pacheco en los controles desde muy temprano, haciendo posible que estas voces y estos pensamientos lleguen a cada uno de sus espacios, sus hogares, su trabajo, su vehículo donde van a trasladarse, dejando en esta mañana a los niños a la escuela. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a dar lectura a los titulares. Principales titulares de las primeras planas de los diarios de comunicación impresos a nivel nacional. Claro que sí, vamos a empezar por Diario El Universo, el mayor diario nacional. Su nota principal en la portada nos dice: tras 7 años se pone fin al impuesto verde. La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la derogatoria del impuesto ambiental a la contaminación vehicular, denominada impuesto verde, el que regía hace 7 años en el país. El texto, suscrito con 90 votos a favor y 29 negativos, da paso además a la remisión del 100% de intereses, multas y recargos por falta de pago. Quienes accedan a la remisión hasta el 31 de diciembre de este año pueden cancelar la totalidad del capital adeudado u optar por facilidades de pago de hasta 3 años. En casos de chatarrización, el inicio de trámite no exige la cancelación previa de valores pendientes por el impuesto verde. Una vez culminado el proceso, las obligaciones se declararán extinguidas según un agregado. En el diario El Expreso, también en la página principal, en su titular, habla del impuesto verde para los vehículos. No se cobrará más. Una de las motivaciones fundamentales de la Asamblea Nacional, de los asambleístas, es que este impuesto sirvió no para protección del medio ambiente, sino para recaudación tributaria. Y evidentemente 700 u 800 millones que se recolectó a través de este impuesto, nunca fueron orientados a programas de remediación ambiental como fueron concebidos, sino que fueron puestos a el gasto corriente. En otro tema, en Diario El Universo, un titular que nos conmueve realmente. 5 años tiene la niña que vio asesinar a su mamá. La penúltima hija de Alexandra Morán Gómez tiene 5 años y la vio morir afuera de su escuela la tarde del lunes en la Ciudadela Bellavista, esto en Milagro, aquí en Guayas. La niña rogó a su padre, Javier E., que no matara a su mamá, pero este no la escuchó y con varias puñaladas acabó con la vida de la mujer, quien tenía 36 años de edad y deja 6 hijos en la orfandad. Solo uno de ellos es mayor de edad. El resto de los hijos tienen entre 3 y 15 años, quedaron a cargo de la abuela materna. Con Alexandra Morán, el Ministerio del Interior contabiliza ya 29 casos de femicidio a nivel nacional en este año. Sin embargo, las organizaciones sociales aseguran que en su registro ya van más de 45 víctimas mortales. Desgarrador. Realmente lo que nos dice y lo que se vive en la realidad cotidiana frente a un escenario de inestabilidad y de inseguridad permanente que vive el país. Estos hechos que hoy se convierten en noticia deben de ser un precedente para que los gobiernos empiecen ahora a gobernar en función de los intereses de los derechos fundamentales de los ciudadanos, aquel que tiene que ver con un ambiente de paz y de seguridad. Este derecho fundamental que debemos recibirlos, este gobierno y los otros gobiernos no han puesto en evidencia que están para cumplirlo. Y lo que sí es claro, que cuando los gobiernos no te garantizan la seguridad, los derechos,
tema de una protección de seguridad medioambiental también, pierden la confianza social de los ciudadanos. Y todos sabemos cómo comienza un descontento social. Nadie sabe cómo termina. Hay que evitar esta situación de inestabilidad y de anarquismo, de resistencia social que podría ocurrir producto de una falta de atención a fundamentales derechos establecidos en nuestra Constitución y que los gobernantes están obligados a otorgarlos. Continuamos con la lectura. La inestabilidad laboral suma quejas. Las denuncias laborales por despidos crecieron en 11% el año pasado. La tendencia se mantiene para el año 2019. Bueno, y continuamos con El Universo, que nos refiere a una nota de la cual conversamos también un poco ayer. Ya hay 42 estaciones para taxis. La informalidad y el temor a los asaltos han mermado el trabajo de quienes operan en las 123 cooperativas de taxis en Guayaquil, según sus dirigentes. Y para crear confianza en sus clientes, junto a la Agencia de Tránsito Municipal, han establecido 42 estaciones en sitios de alta demanda. Más que nada, hoy en día, por estas mermas, tienen la seguridad de que si sucede algo, se puede quejar. Muchos ya no tienen confianza, comenta uno de los taxistas con 20 años de experiencia en Guayaquil y que fue consultado por este diario. La semana anterior analizábamos cuán garantizados están los derechos de los delincuentes. Los derechos de la víctima cada vez ausentes. Hoy el diario El Expreso trae un subtitular que habla de que 9 veces logró salir de la cárcel para delinquir. Y el último robo que hizo este delincuente tenía un grillete. A la típica usanza del grillete que no funciona y que no hay presupuesto para darle mantenimiento, que las venterías se terminaron, que el convenio se terminó y que quienes lo tienen la llave y tienen la clave para sacárselos y dejar una nota y decirle gracias, no nos vemos, soy delincuente o soy acusado de actos de corrupción y me largo del país o me quedo en el país para seguir delinquiendo. Otro caso más. Y esto nos revela el hecho de que, sobre pretexto de una constitución eminentemente de progresismo de derecho, los delincuentes tienen más derechos garantizados. Esos derechos están más garantizados que la propia víctima. Así es, lamentable, y es en todos los casos. Por otro lado, El Universo nos cuenta, hay protocolo contra hongo del banano. La prudencia y la calma no quiere decir inacción. Así, el ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo, aseguró que con Agrocalidad llevan un año en planes de prevención del Fusinarium raza 4, un hongo que ataca a los cultivos de banano y otras musáceas, que habría sido detectado en el norte de Colombia y que no tiene tratamiento químico ni variedad resistente. Cuñas radiales, guías para agricultores y líneas 1800 son acciones que el ministerio aplica dentro de un plan de contención. Muy bien, el diario El Expreso trae una foto y una propuesta muy interesante para darle vida a los puentes. Estos son también espacios públicos. Lamentablemente se los ha utilizado en estos últimos tiempos, no en estos últimos tiempos, ya esto es una práctica cotidiana, es una costumbre, para albergar a mendigos, fumones, traficantes, y generan una inseguridad e insalubridad y un mal aspecto de una ciudad abandonada. Realmente hay lugares por donde usted pasa, por los puentes, debajo del puente, donde mira a su izquierda o a su derecha, depende de cómo usted esté conduciendo, en qué sentido, vamos a encontrarnos con este cuadro realmente devastador. Es decir, una ciudad como abandonada, la gente ahí en estado precario de existencia y públicamente poniendo en práctica los vicios que los han llevado a esa situación. Hay una propuesta muy interesante del municipio. Wilfrido Matamoro ha propuesto, funcionario del municipio, el uso de estos espacios para una multiplicidad de actividades que podrían generarse
dentro de estos espacios. Bien, por ello es importante recuperar los espacios públicos que hoy han sido secuestrados o tomados por el microtráfico, por el alcoholismo, por la delincuencia y otros males sociales que realmente repudia la sociedad. Así, en vez de uno evitar ir por debajo de un puente, más bien va a ser un sitio de atracción turística. Vamos con la última nota de Diario El Universo, que en el plano internacional nos cuenta: Venezuela amenaza con defenderse con presos. La creación de un ejército con presos fue negada por la ministra de Prisiones de Venezuela, Iris Varela, quien sin embargo aseguró que la organización no gubernamental Instant Crime, que ante una incursión extranjera miles de reos defenderán al país. Si ellos nos amenazaran con 5.000 marines, nosotros tenemos a 45.000 privados de libertad, advirtió, refiriéndose a Estados Unidos. Muy bien, vamos a abordar, vamos un poco a editorializar un debate y un hecho social, político, participativo en términos de la participación de los ciudadanos, que es el Consejo de Participación Ciudadana. El día de ayer, la Asamblea Nacional, con 75 votos, llamó a juicio o dio trámite al juicio político al cura Tuárez, como se lo conoce, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Hay algunas causales que así lo determinaron y así lo establecieron los asambleístas. Aquel que tiene que ver primero con la prepotencia, el irrespeto que este funcionario de elección popular, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y rogó a la Asamblea Nacional, diciendo y expresando que no son la autoridad competente para juzgar las acciones que él desarrolla, ¿no?, dentro del Consejo de Participación Ciudadana, lo cual configuró una justificación para la Asamblea Nacional para llamarlo a juicio político. Dentro de eso, en la fiscalización del Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea sumó a otros nombres de José Suárez, que ya está convocado, que está aprobado a nivel de la Asamblea Nacional su juicio político. Hay un segundo pedido de juicio político a Rosa Chalá, que también será llamada. Entiendo que son 3 las personas que van a ser llamadas a este juicio político. El cura Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, frente a esta situación está más cerca del infierno que del cielo. Cambió su sotana por una indumentaria roja, ¿no?, y convirtió al Consejo de Participación Ciudadana, su sede, en una central política. Y él activó una militancia, ¿no?, política dentro de las acciones del Consejo de Participación Ciudadana. Todo esto está prohibido. Y sin embargo, el cura Tuárez hace lo prohibido. De tal manera que lo que sí deberíamos pensar es que la Asamblea Nacional también ha aprobado que deben de disminuirse las responsabilidades del Consejo de Participación Ciudadana, mientras otras tendencias desde la sociedad civil consideran que debe desaparecer esta estructura vinculada a la quinta función del Estado, que es la función de control social y de transparencia. Pongámonos de acuerdo, y no hay que pensar siempre que lo que no se dejó de hacer o se hizo, no es lo que tiene que ahora hacerse. Cuando se convocó a la consulta popular en febrero, se hubiera preguntado: ¿está usted de acuerdo que desaparezca o no el Consejo de Participación Ciudadana? Y nos hubiéramos evitado todo este sainete antidemocrático y bochorno institucional en que vive el país. Y cada evento de inestabilidad institucional, democrática dentro del Estado de Derecho, lo que genera es agravar la salud democrática en nuestro país. Bueno, nos estamos acostumbrando a vivir en una democracia cada vez en terapia intensiva. Realmente resiste nuestra democracia. Tal vez sea lo mejor, no sea lo perfecto, pero es el modelo tal vez mejor que tenemos frente a lo que podría venir después de esta incipiente o débil democracia. Pero no se puede abusar. Desde la concepción, desde lo dogmático, no se puede poner la participación de los ciudadanos, que es un derecho inherente a una resolución de conciencia y de participación y de valor crítico frente a la sociedad o frente al Estado, no se la puede poner dentro de una estructura del Estado para que a través de eso se regule y se active.
Eso tiene una independencia, una autonomía de acción donde se aplica el derecho de la resistencia, de la movilización, de una visión crítica que deben de tener los ciudadanos en una toma de conciencia responsable frente a un gobierno que no responde a los intereses ni sociales, ni geopolíticos, ni culturales, ni económicos, donde los ciudadanos tienen que participar a través de la resistencia, a través de la participación ciudadana, a través de la denuncia social, a través de la auditoría social, a través de la silla vacía. Hay distintos mecanismos que usted puede aplicarlos, pero que tiene que ser propio de una formación y de una cultura y de conciencia de participación real, objetiva, crítica, y no de esa participación manipulada por juegos de intereses de grupos de poder que crearon justamente este estamento en la estructura del Estado para controlar aspectos relacionados a apoyo de poder y de gobierno, movilizaciones y, en fin, actividades que tengan que ver con nombrar autoridades para garantizar los actos de corrupción y generar impunidad, como hoy por hoy se creó esta estructura. Lo más preocupante de esto es que todos los candidatos en las elecciones anteriores planteaban que había que desmontar el sistema oprobioso, violador de derechos, concentrador de poderes, que había dejado el expresidente del gobierno, el expresidente Rafael Correa. Hoy pareciera ser que están muy cómodos. Nada de eso ha ocurrido. Y todas las autoridades que nombró el Consejo de Participación Ciudadana transitorio están actuando con la misma estructura jurídica constitucional que dejó montado justamente el correísmo. Y los jueces de casación de las cortes que hoy están impartiendo justicia son aquellos que quedaron nombrados por el correísmo. Por eso vemos estas resoluciones finales que han tenido unos jueces, ¿no?, que cambiaron, por ejemplo, medidas cautelares a personas, a ciudadanos, a personas, exfuncionarios que están siendo investigados por actos reñidos con la ética y la moral pública. Y esto causa indignación, porque se percibe que sigue secuestrada la justicia por intereses de poder, por intereses de corrupción, por intereses de impunidad. Vamos con es paradójico, se lo quería comentar, es paradójico que siendo el Consejo de Participación Ciudadana que se debate si continúa, si se le quitan funciones, sea la ciudadanía la que menos participe y sean las bancadas políticas las que están definiendo qué les conviene más a cada una. Sí, eso es un poco lo que está ocurriendo y se percibe, ¿no? No puede ser que cuando uno reclama la autonomía de la gestión y de la presión y del derecho de la participación ciudadana con la independencia que se debe tener, sea en la estructura política del poder que se resuelve el destino de la participación ciudadana. Es impresionante. ¿Qué pasa con las universidades? ¿Qué pasa con las organizaciones sociales? ¿Qué pasa con toda la sociedad civil que no reacciona, ¿no?, con un frente real que reivindique este derecho? Porque eso es un derecho, la participación de los ciudadanos. ¿Nuestros anunciantes qué? Vamos a leer, antes de ir a la pausa comercial, por supuesto, un operativo de tricimotos que está realizando la Agencia de Tránsito Municipal, y es importante que nosotros conozcamos. La ATM, en su permanente misión de garantizar la seguridad vial en las vías, realizó un operativo de tricimotos en el kilómetro 12 de la vía Daule, en conjunto con la Policía Nacional. Pues un grupo de moradores de esa zona denunció que los choferes de este medio de transportación circulaban por zonas indebidas como es la vía principal y se cruzaban en el parterre central. Como resultado, 7 tricimotos fueron retenidas por no contar con el título habilitante y 2 fueron citadas por normas técnicas. De esta manera, la ATM siempre está dispuesta a atender las denuncias de la ciudadanía y realiza estos operativos para precautelar la seguridad vial, y de alguna manera también se está precautelando la seguridad ciudadana cuando se detienen vehículos no identificados. 6 de la mañana con 53 minutos. Nos vamos a una pausa comercial, pero enseguida volvemos con más de Sin Amarres. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. EMAPAC te informa.
que en Guayaquil se está construyendo un sistema integral sanitario con 4 macroplantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes sectores de la ciudad. Estas plantas de tratamiento serán como el sistema digestivo de Guayaquil, tratando toda el agua que descargamos en nuestros hogares y harán que nuestro ambiente sea saludable. Trabajando por el bienestar de 3.010.000 habitantes y logrando así un Guayaquil inclusivo y sustentable. EMAPAC, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. En solo 5 minutos puedes obtener el sticker que te permite utilizar los parqueos exclusivos para personas con discapacidad físico-motriz en las oficinas de la ATM, ubicadas en el registro civil de la Marta de Roldós, llevando copia de cédula, copia del carnet de discapacidad, copia de la matrícula del vehículo, certificado médico otorgado gratuitamente por Asoplégica. Puedes llevar tu carro en persona o puede hacerlo un familiar en el mismo lugar. Personal de la ATM colocará los stickers. Estamos trabajando para hacer espacios más inclusivos. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Imagina una ciudad con conductores responsables, donde en una luz roja, un taxista te contará los detalles del último clásico del astillero, mejor que cualquier red social. Una ciudad donde su gente conduce concentrada, porque quiere llegar segura a casa por una recarga de abrazos. Una ciudad donde el peatón disfruta su caminata sin ver a una pantalla, porque entiende que preservar la vida es más importante que cuidar sus megas. No lo imaginas. Esta ciudad se llama... Muy bien. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil, mira al frente. Para las acciones que él desarrolla, ¿no?, dentro del Consejo de Participación Ciudadana, lo cual configuró una justificación para la Asamblea Nacional para llamarlo a juicio político. Dentro de esto, en la fiscalización del Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea sumó a... No hay que estar ustedes... que sigue secuestrada la justicia. ¿Qué pasa? Nuestros anunciantes, ¿qué? Vamos a leer antes de ir a la pausa comercial. Por supuesto, un operativo de los ciudadanos. Nuestros anunciantes. Nuestros anunciantes, ¿qué? Vamos a leer. Precio más económico. Roxana Cortés, moradora y líder comunitaria, le cuenta a sus vecinos. Gracias a la construcción de la Bocatoma. Entonces la construcción aquí ya queda más cerca. ¿Quién va a hacer más rápido la distribución del agua en los sectores? $1 costaba el tanque de agua. Ahora está costando 75 centavos. El proyecto Agua del Sinaí es una solución temporal hasta implementar la red de agua potable que se alimentará de los grandes reservorios. EMAPAC, trabajando por tu bienestar y por una ciudad creciente y ecológicamente sostenible en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. La ATM informa la eliminación de giros en U en la vía perimetral y la calle Marcelino Maridueña para mejorar la fluidez vehicular. Quienes circulen por la perimetral y necesiten retornar a la avenida 25 de julio, de opinión, categoría O, apto para... Este es Marcelino Maridueña perimetral. Y los que se dirigen al norte deben retornar por la perimetral avanzando hasta la abertura de la... Vamos a leer antes de ir a la pausa comercial, por supuesto, un operativo de 3K comercial, pero seguida volvemos con más de Sin Amarres. Imagina una ciudad cálida, donde las familias comparten sus historias y sus mejores momentos sin necesidad de filtros. Una ciudad donde padres e hijos tienen una conexión más efectiva que los cables y las antenas. Una ciudad donde los enamorados comprenden que la señal más fuerte es una mirada sincera. No lo imagines más. Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil, mira al frente. Radio Atalaya es opinión política, porque tenemos las voces más reconocidas en el análisis noticioso y político del país. Síguenos por Atalaya, credibilidad y pluralismo democrático en la información. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. De la mañana con 59 minutos y el tema que habíamos abordado ya en el primer bloque de Sin Amarres vamos a desarrollarlo en una entrevista telefónica con el magíster David Rosero, quien es consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Consejero, le damos la bienvenida a Stalin Poder de Saluda, me acompaña Teresa Marchán. El cura Tuárez, como normalmente se lo conoce en el ámbito del lenguaje de expresión popular, está más cerca del infierno que del cielo. La Asamblea Nacional, el día de ayer, con 57 votos, resolvió dar el trámite al juicio político al cura Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Hay muchas causales que así lo han establecido. Le pregunto a usted, ¿debe de ser removido y enjuiciado el señor Tuárez junto con la mayoría que, a decir de usted en una entrevista que tuve la oportunidad de escucharlo, ha convertido a la sede central del Consejo de Participación Ciudadana en una central política, y ellos están haciendo proselitismo político y están declarados militantes de las banderas de colores verde y de la bandera roja? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, un saludo cordial a toda la distinguida audiencia de Radio Atalaya. Fuerte abrazo, estimado Stalin, y a toda la audiencia que nos escucha a esta hora. En efecto, me parece que lamentablemente la mayoría que hoy controla y maneja el Consejo de Participación es víctima de sus propios errores, de sus propias ilegalidades. En muchos casos, en el caso del cura Tuárez, víctima de su propia lengua. En el sentido concreto de que han estado incursos en algunas ilegalidades, en algunas irregularidades, no solo durante el ejercicio de sus funciones, sino antes, con todos estos cuestionamientos que han surgido en torno a la documentación presentada ante el Consejo Nacional Electoral para ser habilitado como candidato. Podría decir yo que estuvimos en esta lista electoral compartiendo papeleta con verdaderos tramposos, ya que en la práctica sale a la luz toda esta serie de evidencias, de posibles irregularidades, de denuncias en torno a todas estas candidaturas, como el prófugo de la justicia, el exmandatario, impulsó, auspició directamente muchas de estas candidaturas hoy, entre comillas, ganadoras, en el sentido de que esto estaba prohibido por la ley, es decir, el proselitismo durante el proceso de campaña, y hoy tenemos lo que el país ve, ¿no? Básicamente una institución tomada por el autoritarismo y del gobierno anterior para una serie de elementos irregulares que pretende ser una quinta columna del Estado ecuatoriano. Correcto. ¿Usted considera que el cura Tuárez en su mayoría está respondiendo a intereses políticos del exiliado y aquel representante del ático expresidente Rafael Correa, por un lado, y por otro lado, internamente, el interés de captar a nivel nacional representaciones? Creo que son alrededor de 22 delegaciones, alrededor de 22 o 23 delegaciones a nivel del país, y hacia el interno, aquí en la ciudad de Quito, en la sede, dignidades fundamentales. Esta mayoría se ha repartido el país, se está repartiendo el país sin consensos y solamente con designaciones a dedo de personas que no están posiblemente idóneas para representar estos cargos. Así es, a ver, el pueblo dice que por sus actos conocerá a la gente. Me parece que esta gota de poder entregada a muchos de los consejeros se les ha subido a la cabeza este poder y han empezado a actuar por fuera de la ley.
Voy a dar algunos ejemplos concretos. El 20 de junio se reúne el Pleno del Consejo de Participación y deciden, contra norma expresa, imponer secretario anticorrupción sin cumplir con los requisitos y con la normativa a un personaje vinculado al ex canciller Patiño. Es decir, el artículo 49, por ejemplo, en esta designación establece que los mismos requisitos y prohibiciones que para ser consejero se aplicarán para elegir secretario anticorrupción, secretario de participación en el Consejo, pero en una situación sorprendente y lamentable se inobserva esta normativa y se impone estos funcionarios. De igual forma, hay 22 cargos directivos que pasan por el mismo efecto, es decir, un proceso de dedocracia al interior de la institución para hacer una suerte de entre los cuatro tomarse la institución sin estar establecido eso en la normativa que habla del tema de meritocracia. Correcto. Y luego, bueno, una serie de ejecutorias que han tenido en torno a utilizar el Consejo de Participación, principalmente la sede de Guayaquil, como central de reuniones de partidarios, de organizaciones afines al gobierno anterior, no para promover la participación, sino para utilizar en defensa propia del presidente la institución. Estos actos que han sido señalados por la opinión pública como actos de proselitismo. En ese sentido, la ley es clara. El artículo 45 prohíbe a los consejeros inmiscuirse en estos temas ya partidarios. Y lo que hemos visto en cuanto a la comparecencia del presidente en la Asamblea Nacional la semana anterior es lamentable, es decir, negarse a entregar información. También el otro consejero que está hoy también procesado en el mismo tono, culpando al Consejo Transitorio de algunos temas que nada tienen que ver respecto a su comparecencia, y hoy que ha salido a la luz también una denuncia en torno a otra consejera. Entonces, correcto. Se van acumulando una serie de situaciones y esto es lamentable en este proceso de reinstitucionalización que vive el país. Perfecto, efectivamente ha sumado la Asamblea Nacional a otros miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Tenemos a Walter Gómez, que también ha sido llamado también dentro de este juicio político, y también a la representante de apellido Chalá. Yo le quiero preguntar a usted, David, lo siguiente. ¿Considera usted que debe de mantenerse en la estructura del Estado como hasta ahora existe esta quinta función de transparencia y fundamentalmente el tema del Consejo de Participación Ciudadana? Y le pregunto esto porque la sociedad en su conjunto, la sociedad política, la sociedad civil, ya está dividida. La Asamblea Nacional considera que debe de restringirse de responsabilidad, es decir, aquella fundamental que tiene que ver con elegir autoridad. La sociedad civil se prepara a recoger firmas para una consulta popular. Hay otras vías para desaparecerlo, hay otras vías que son reformas constitucionales, en fin. En todo caso, esto en vez de unirlo desde el principio de que la participación ciudadana debe ser un valor de acción cívica, de conciencia participativa, y no que tenga que estar regulada o secuestrada por los intereses políticos, pareciera ser que no encuentra un consenso en la sociedad para determinarlo, su vigencia o no dentro de la estructura del Estado. ¿Qué es la participación ciudadana? El ciudadano ejerce el derecho de participación siempre y cuando tenga la oportunidad de ser parte de la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público. Correcto. Para que se mejore la educación, la salud, la elaboración de leyes, ordenanzas, etcétera. Es decir, el presupuesto participativo para la obra pública. El ciudadano como sujeto de derechos en torno a estos temas de decidir respecto a estas condiciones. Pero lamentablemente en el gobierno anterior se entendió participación únicamente quienes estaban alineados al gobierno coyuntural, y las sabatinas o ser meros aplaudidores o asistentes a marchas muchas veces obligadas era entendido desde el gobierno anterior como participación, el tema del autoritarismo y la verticalidad. Entonces, como demócrata que soy, siempre me someteré a la decisión del pueblo. Es decir, el pueblo en la última consulta popular dijo vamos a un consejo transitorio y luego a un consejo definitivo. Y luego el pueblo decide otra situación respecto al consejo de participación,
seré totalmente el primero en aceptar lo que se señale. Evidentemente hay elementos de reforma parcial para restringir atribuciones, otros que hablan de un posible futuro sin el tema de la institución. Cualquiera de estas dos vías toma tiempo. La preocupación que tiene hoy el Ecuador es cómo está siendo utilizada la institución para otros fines, para los fines del prófugo de la justicia. Yo quiero que vuelva al país, pero a responder por los graves actos de corrupción. Pero está siendo utilizada esta institución más bien para hacer una plataforma en torno a todas estas situaciones que nada tienen que ver con el cumplimiento de la ley, la Constitución. Porque ¿qué es lo que debería hacer el Consejo de Participación en estos momentos? Debería dedicarse a recuperar los dineros producto de la corrupción anterior y actual. Debería promover los derechos de las organizaciones sociales que fueron acanalladas durante el régimen anterior, 600 organizaciones desarticuladas. Correcto. Entonces el deber ser del Consejo debería ser ese y no lo que están haciendo ahora, ¿no? Correcto, pero él ha declarado, entre otras cosas, que va a investigar, por ejemplo, INA Paper, y muchos dicen en la opinión pública que es un elemento de chantaje frente al juicio político, ¿no? Para en el eventual juicio político, el que está aprobado, el que se aprobará, el que se lo llevará a la Asamblea Nacional, por un lado, y por otro lado, que podrá revisar y hizo consultas con constitucionalistas la resolución de la Corte Constitucional. ¿Hacia dónde está orientada esta intencionalidad? Hacia ir a una crisis institucional, a un choque de trenes, a una quinta columna dentro del Estado, y a violar la normativa, la Constitución. Entonces, básicamente tiene que ver con toda una acción planificada de utilizar la institución para otros fines. Y en ese contexto me parece que están mal asesorados, no solo desde el punto de vista de cómo iniciaron imponiendo presidente sin consenso. Ustedes sí están... David, ustedes están bien asesorados porque ustedes son suplentes y ustedes, en el eventual caso de la institución, tienen que ocupar estas representaciones. ¿Están preparados para replantear la gestión interna dentro del Consejo de Participación Ciudadana? Así es, mire, lo que dice la Constitución yo creo que deberá cumplirse. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Que el Consejo deberá investigar la corrupción. El Consejo deberá promover los derechos de participación. Entonces, en esas líneas yo creo que es necesario impulsar el trabajo. El doctor Julio César Trujillo, por ejemplo, dejó varias denuncias en Fiscalía sobre los actos de corrupción del gobierno anterior. Yachay, los sobreprecios en las refinerías, los sobreprecios en las escuelas del milenio, el proyecto Pascuales Cuenca, entre otros muchos proyectos que deberían ser auspiciados o seguidos judicialmente por el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces es necesario un trabajo coordinado en torno a que la ciudadanía requiere soluciones, que se recuperen los dineros de la corrupción, señor para consejero, que esos recursos vayan destinados a generar empleo. Y hablando de... Lo que está siendo utilizada la institución es para otros fines, lamentablemente. Y hablando precisamente del tema de los suplentes, ayer la asambleísta Cristina Reyes advertía que si se hace el juicio político a Tuárez, quien lo suplantaría es Javier Dávalos, un evidentemente rabioso correísta, ha dicho ella. ¿Cómo entonces se soluciona el tema? Ya no sería por juicio político, porque efectivamente continuarían con la mayoría. Oiga, consejero, le planteo en esta disyuntiva, en este dilema, ¿por qué no dar paso después de, vamos a asumir que la Asamblea Nacional destituya a los tres que ha llamado principales? ¿Por qué no dar paso a una acefalía, dejar a la institución en acefalía, pedir que a través de una consulta popular, ustedes mismos, no que la impulsen, no se resuelva este problema? Porque lo que se está afectando es el valor de la institucionalidad del Estado de Derecho y de la democracia. Sí, como le decía, cualquiera de esas alternativas, sea una reforma parcial que le corresponde a la Asamblea o una consulta, toma un tiempo. Toma un tiempo entre 6 meses y un año. Así es. Y usted sabe que en un año esta institución en manos de esta gente vinculada con el autoritarismo y la corrupción pueden hacer mucho daño a la institucionalidad. Por eso es que la vía más rápida por todos estos incumplimientos es evidentemente el tema de la Asamblea Nacional. Ahora bien, no solo está el presidente del Consejo de Participación denunciado y cuestionado documentadamente, sino que se han sumado otros miembros de la mayoría en torno
a todos estos incumplimientos de ley, en relación al artículo 49, 45 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, entre otros aspectos más. Entonces podría haber una recomposición democrática del Consejo que tome un nuevo rumbo la institución, mientras que el pueblo, la Asamblea decidan qué hacer con la institución a futuro. Y en ese contexto, en ese sentido, me parece que por la experiencia que ya combatimos toda esta corrupción cuando tuvimos la oportunidad de ser parte del Consejo de Participación, cuando estuvimos en minoría, conocemos qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que se puede hacer, porque me parece que lo que se hizo en el Consejo Transitorio en líneas generales fue cortar las cabezas de una serie de funcionarios que tenían una vinculación y una concentración de una serie de actos irregulares que se dieron en el gobierno anterior. Muy bien, consejero, realmente apreciamos mucho su análisis, su visión, y me parece que las propuestas son herramientas democráticas. Yo creo que dice que los males de la democracia se curan con más democracia, y yo creo que toda la salida respecto al tema del Consejo de Participación Ciudadana tiene que hacérselo por la vía democrática constitucional. Gracias por haber estado con nosotros. Un buen día, un abrazo. Felicidades. Agradecemos a David Rosero, el ex consejero suplente de Participación Ciudadana y Control Social, con quien dialogamos esta mañana. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a continuar con nuestra siguiente entrevistada. Es Lorena Arteaga, vocera de la Universidad Casa Grande, quien nos trae una importante invitación sobre una serie de conferencias que impartirán sobre relaciones públicas. Se dice que sociedades que no están dentro de la innovación y de la tecnología están predestinadas a quedarse del coche de la historia o desaparecer de la vigencia tecnológica. Y es evidente que a medida que avanza el tiempo, nuestra forma de convivencia social en relación a los usos y hábitos de comunicación está modificándose significativamente a través de herramientas tecnológicas y de innovación que hoy están expuestas en el mercado. Pero de eso no solamente se queda en la oferta del mercado, sino en la utilización racional, científica, adecuada de estas herramientas para bienestar y mejoramiento de la calidad comunicacional de los ciudadanos. Buenos días y bienvenido. ¿Cuál es la iniciativa que ustedes tienen? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, nosotros venimos a invitarlos a un evento que estamos organizando nosotros como estudiantes de Relaciones Públicas de la Universidad Casa Grande. Este evento es su tercera edición. Es el tercer año consecutivo en el cual estamos realizando conferencias con expositores tanto nacionales como internacionales. Este año el concepto que manejamos es comunicación, tecnología e innovación, como ya lo mencionaste. Es un tema radical que ayuda tanto al medio, tanto a las personas como que están relacionadas con el tema comunicacional, como a los externos. Se va a dar charlas el 17 y el 16 de julio. En la Universidad Casa Grande, en el auditorio. Por medio de vamos a tener expositores como Jesús Hernández, que es PhD en estrategia, pionero en móvil marketing, que nos hablará de tendencias de marketing. Correcto. Yo quiero hacer una pregunta, y esto me parece que es muy importante, porque desde la teoría nosotros tenemos enfoques teóricos. ¿Cómo en la práctica nosotros logramos entender, comprender y asimilar la trascendencia e importancia en la comunicación, en la innovación y la tecnología? ¿Podemos ejemplarificar en las relaciones públicas cómo ponerlo esto en la práctica? Por supuesto, buenos días. María, usted es María Daniela Andrade. María Daniela Andrade, bienvenida. Bueno, muchas gracias por el espacio nuevamente. ¿Cómo ponerlo en la práctica? Realmente es lanzarse a hacerlo. Lanzarse a hacerlo. Lanzarse a hacerlo, es tomar la iniciativa. Una de las frases icónicas que que tiene nuestro expositor Jesús Hernández, un español reconocido por el mobile marketing, nos cuenta que la transformación digital de una marca se puede hacer con muy poco presupuesto y hasta con nulo presupuesto. Entonces, por ejemplo, el presupuesto no es un impedimento. La transformación digital puede ocurrir solamente teniendo buenos objetivos planteados por la marca, teniendo el conocimiento y teniendo las ganas de hacerlo. Entonces, de esa manera, una empresa que no es muy digital puede transformarse poco a poco a través de conocimiento, a través de inteligencia, ser muy estratégico para poder llegar a convertirse realmente poco a poco, porque obviamente el cambio no es de la noche a la mañana, en una empresa digital y unirse obviamente a la tendencia del mercado actual. A futuro, ¿los mercados serán totalmente digitales?
Pregunto, porque hasta ahora, por ejemplo, nosotros entramos a Amazon, digital. Por supuesto. Pedimos Globo, digital. Todo. Hacemos transacciones digitales. ¿Qué va a pasar en el futuro? Las tendencias indican que hacia allá vamos. Justamente una de nuestras expositoras, Jenny Yaguache, nos trae los resultados de es un estudio de investigación de nuestra profesión, que son las relaciones públicas y la comunicación organizacional, que son los resultados del Latin American Monitor. Bueno. Entonces, poco de los resultados que nos trae es también hacia dónde vamos en la tecnología, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde van las marcas. Obviamente todo eso lo van a poder saber yendo a la conferencia el día 16 y 17 de julio a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche en el auditorio de la Universidad Casa Grande. Lorena, ¿hacia dónde van las marcas? Porque lo que uno tiene que posicionar o es la marca institucional o la marca de comercio, de mercado, de trazabilidad. ¿Hacia dónde van en términos de una vinculación con los hábitos de consumo, de uso, de valores que tiene el consumidor? Porque al final todo esto se hace para modificar conductas y comportamientos y hábitos de mercado. ¿Qué pasa con eso? Claro, o sea, creo que lo principal es que este cambio que estamos teniendo y adaptándonos, cada marca teniendo transformaciones digitales por medio de una buena estrategia, como ya mencionamos, es poder aceptar que nos vamos a acercar un poco más a nuestro mercado, o sea, a nuestro consumidor. Vamos a poder conocerlo mucho más por medio de nuevas estrategias, de más innovación, conociendo nuevas tendencias que nos puedan ayudar a saber cómo vender, o sea, tener un equilibrio entre lo que vamos a comercializar y lo que nuestro grupo objetivo quiere. Correcto. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la diferencia entre una aproximación personal a una digital? Porque usted dice, podemos acercarnos. Digitalmente, yo me acerco digitalmente. Pero en el calor personal de la atención al cliente y toda esta cosa, no es muy fácil. Siempre es importante que percibamos, toquemos, nos miremos, hablemos, en fin. ¿Cómo un poco conciliar esto? O sea, creo que la tecnología sí limita mucho el tema de poder tener este calor de persona a persona, pero también es un acceso enorme que te brinda para poder llegar a muchas más personas. Es una masificación. Exacto, es una masificación que te va a permitir acercarte de otra manera. Pero no desnaturaliza el concepto de esa aproximación del valor del calor humano, el valor social y todo. En teoría, las marcas, como así decirlo, están intentando ser un poco más humanas a través de las redes sociales, ya que es muy complicado el hecho de que una persona tenga que acercarse a la marca, o sea, requiere muchísima logística, muchísimo tiempo, y ahora en nuestros tiempos que todo es ya, realmente es un beneficio la tecnología en relación a la marca para el acercamiento hacia su cliente, que al fin y al cabo termina también un poco metiéndolo en la onda de la humanización. Ojo que igual todo esto tiene que ver con qué tan humana se muestre la marca. Eso es importante. Eso es me refiero, porque evidentemente si esta innovación y esta tecnología te permite una masificación, el mensaje, la forma como concibes el traslado del mensaje, ¿no?, es fundamental, porque yo creo que la etapa en la tecnología y en la innovación es convertir en actor y protagonista al consumidor, al usuario del servicio, de ese objetivo de la marca, no lo contrario. Correcto. Posicionan la marca y descuidan el comportamiento social y el valor de los valores de consumo y de usos que tienen los consumidores. Correcto, mejor le va a ir a la marca que más considere y estudie realmente a profundidad a su grupo objetivo, porque si la marca se pone como dueña y señora, por supuesto que eso no va a ser ningún beneficio, porque al final el objetivo principal de la marca tiene que ser siempre llegar a su consumidor de la mejor manera. Ahora hablemos de las garantías de los derechos de los consumidores. Estamos hablando de la tecnología, estamos hablando de la innovación de la marca. ¿Cómo esa relación digital te garantiza los derechos de los consumidores? Por ejemplo, respecto a calidad, respecto a cantidad, respecto a precio. ¿Cómo lo digital hace de que yo, por ejemplo, oiga, lo que me envió no es lo que yo requería? Lo vi en una publicidad engañosa en la pantalla, pero el producto no es, que usted me mandó no es ese. O sea, ¿cómo garantizar estos derechos también? O sea, yo creo que depende mucho del nivel de la estrategia que tenga la marca para acercamiento con el consumidor, o sea, como que el nivel de confianza que le brinde
a la persona que está tratando de venderle lo que sea producto o servicio, del nivel de confianza que se genere. Entonces ahí se va a poder simplemente tomar ese riesgo o confiar en lo que tu marca, a la cual tú estás brindándole la oportunidad de conocerla, te está dando. O sea, como que aprovechar esta nueva herramienta. O sea, hay que trabajar entonces en la fidelidad del cliente, pero en función del valor y de garantías que la marca ofrezca. Correcto. Algo que quería agregar al tema anterior es que, bueno, a través de las redes sociales la gente tiene la oportunidad de quejarse de sus productos o de comentar en relación a los productos que le venden, y tienen toda la apertura y es público. Entonces, para una marca eso también es riesgoso, pero para el cliente lo pone con la autoridad en las manos, y eso también es un beneficio muy grande de las redes sociales, porque te permite esa bidireccionalidad, esa comunicación doble de retroalimentación de parte del usuario. Correcto. ¿Tú crees que es un ejercicio real del derecho del consumidor? Correcto, sí. Esta relación. Por supuesto. En lo digital. Y es, en mi opinión, lo mejor que nos ha pasado, porque antes, si teníamos una queja, teníamos que ir a las oficinas, poner una queja, la factura, para ver si te han dado más o menos. Correcto. Es una manera mucho más fácil de acercarte a la marca. Correcto. De lo que estamos conversando, creo que el evento no solamente sería atractivo para gente que está dedicada a la comunicación, sino para emprendedores. ¿A quiénes nomás harían ustedes la invitación? Vamos a tener un acercamiento tanto a personas que son profesionales o estudiantes que están rodeados de la parte comunicacional, o también personas externas que quieran acercarse a llenarse de información de la comunicación, tecnología e innovación, que como ya conversamos aquí, es para todos, nos sirve a todos. Ya, repitamos entonces de qué hora es y cuándo es, y es totalmente gratuito. Es totalmente gratuito. Ya la está despidiendo, tengo algunas preguntas. Sigue. Está bueno el tema. Sí, es el 16 y el 17 de julio, a las 6, desde las 6 de la tarde a las 8 de la noche, pero el registro empieza a las 5:30 de la tarde. Es en la Universidad Casa Grande, se encuentra ubicado al frente del Albán Borja, por la puerta 6, lo podrán encontrar en el auditorio de la Universidad Casa Grande. Algo que también cabe recalcar es que en nuestras redes sociales podrán encontrar el link de inscripción para que puedan reservar su cupo, un cupo en el evento. Este link también les llevará como que a llenar cierta información para poder nosotros generar un certificado para poderles otorgar las horas que ha participado en el evento a las personas que asisten. ¿Qué costo tiene esto? Es gratuito, el evento es totalmente gratuito ambos días. Muy bien, interesante. Queremos agradecerle por su iniciativa, yo creo que es un gran aporte a estos desafíos que día a día tenemos que convivir con la tecnología y con la innovación. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Con nosotros hasta el día de mañana. El tiempo se ha terminado, pero nuestra programación en Radio Atalaya continúa. Lo que viene en nuestra programación habitual es un enlace con la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, abogada Cintia Viteri.